Martín Díaz Meave, comunicador social, especialista en la comunicación digital, está con nosotros esta mañana. Martín, paceño, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, paceño, paceño, Chucuta, Pico Verde, paceño, estronguista y liberal. Bueno, ayer un festejo medio deslucido, ¿no? Porque justamente venimos del calor del balotaje y se cruzó ahí todo con los festejos del 20 de octubre. Pero yo creo, digo, que más bien los paceños festejamos julio, ¿no? Para nosotros el festejo es julio, ¿no? El 20 de octubre es la fundación, evidentemente. Pero vos has visto cómo ya la costumbre Sí. ha hecho que, por ejemplo, septiembre sea el mes de Cochabamba, el mes de Santa Cruz de Pando, julio, hasta les decimos las fiestas julias, ¿no? Claro. Entonces recordamos la fundación, pero creo que lo relacionamos más con las fiestas julias, ¿no? El 16 de julio es el día que Claro, nosotros ahí va la recordamos. carne al asador, en Tal julio. cual, sí, tal cual. Y mira, justamente, por ejemplo, las marcas, por ejemplo, celebran el 6 de agosto y celebran a La Paz en julio, a Santa Cruz en septiembre y tal, ¿no? Entonces, yo creo que, no creo más bien, no creo que haya sido deslucido, creo que ayer ha sido un muy buen día, un gran día, por este titular que tú tienes atrás, ¿no? O sea, la visita de Infantino, ¿no? Y de Domínguez, y que, bueno, de repente el primer acto protocolar del presidente electo se vuelve recibir a los personeros de la FIFA y de la Claro, el Conmebol presidente de la FIFA. ¿no? En la inauguración de la Casa de la Verde. Entonces me parece fantástico. Yo más bien pienso que ha sido una muy buena forma de festejar, ¿no? Y a las autoridades nuevas electas, de repente decirles, ya, hay esto, vayan, ¿no? O sea, Claro, ahora vamos a hablar de eso porque llama la atención que no estaba el presidente actual, ¿no? Que uno se imagina que debería estar invitado a ese tipo de eventos, por lo menos hasta el 8 o 7 de noviembre. Pero bueno, veamos. dudo Hoy, que no haya estado invitado. sí, de repente no quiso ir por algo o no podía. A ver, hoy vamos a hablar de las redes sociales que han jugado, qué papel han jugado en estas elecciones y en este balotaje, en esta campaña, la segunda vuelta, extensa campaña. Cristian León, director de la Fundación Internet Bolivia, también nos acompaña para hablar de esto. Cristian, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Diego? Un saludo igual a Martín. Un gusto estar en tu programa. No, gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que estás cumpliendo alguna agenda fuera del país, pero te has sacado un tiempito para atendernos. A ver, vayamos a hablar de lo que nos dejó esta campaña en el mundo de las redes sociales que jugaron muy fuerte esta vez. Hemos visto inversiones importantes de algunas campañas más que otras. ¿Qué te dejó, Martín? A ver, primero, vamos por partes, ¿no? La primera vuelta yo creo que ha ido escalando, ¿no? Porque ayer alguien decía, se está terminando una campaña que en realidad ha estado prácticamente vigente durante todo el año. El 18 de diciembre, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y otros actores más anunciaron que iban a ir juntos a la búsqueda de captar el voto opositor, ¿no? Y prácticamente fue como la piedra de toque para que inicie la campaña, ¿no? Entonces, ahorita no tengo las cifras de la inversión total, pero sí se ha podido ver una muy fuerte inversión en redes. Ahora, escalada también, ¿no? Porque de alguna manera los medios masivos de comunicación no son tan proclives a anunciar los montos que han invertido los candidatos, ¿no? Ya en la primera vuelta, por ejemplo, hemos tenido esta revelación, no sé hasta qué punto una sorpresa, pero una revelación, ¿no? Un candidato que había invertido cero en pauta televisiva publicitaria, ¿no? De repente había ganado la primera Y vuelta. 200 pesos en Facebook. 200 pesos en Facebook de acuerdo a las entidades verificadoras, ¿no? Ahora, hoy en día nos regimos con la ley del peso, ¿no? O sea, paid, earned, share the owned. Entonces, lo que ellos han llegado a pagar eran 200 pesos en primera vuelta. Ya no les ha alcanzado eso para la segunda vuelta. En segunda vuelta, evidentemente, han comprado
espacios en medios masivos, han hecho un poco más de campaña en redes, ¿no? En la plataforma Meta principalmente, ¿no? Pero su principal fortaleza ha estado en TikTok, lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, ha sido uno de los candidatos que prácticamente, el otro día lo decía Andrés Gómez Vela, ha sido made in TikTok, ¿no? ¿Estamos hablando de Rodrigo Paz De o Rodrigo de Paz. Edman Lara? Yo creo que tenemos que ver la candidatura de los dos. Es decir, el empuje de Edman Lara a través de sus transmisiones de TikTok ha sido muy importante para impulsarlo a Rodrigo Paz. Hay un elemento que tampoco, es decir, yo creo que no se puede atribuir la victoria electoral de Paz y Lara a un solo elemento, ¿no? Entonces vamos juntando elementos, por ejemplo, la constancia que han tenido en el TikTok y algo que no sé si lo mencionamos una anterior vez, era el hecho de que habíamos tenido campañas que ante el entorno de crisis se enfocaban en la solución a ciertos problemas, ¿no? El problema de los combustibles, el problema de la gasolina, de los dólares, etc. Y a mí me llamó mucho la atención en primera vuelta que Rodrigo Paz tenía dos de las piezas más emotivas que yo había visto durante la campaña. Las piezas emotivas, más bien, yo las he visto en la segunda vuelta. Por ejemplo, todas las últimas piezas de campaña de Tuto Quiroga ya tenían una carga emotiva, ¿no? Tú veías... Ahora, ¿te parece si dejamos esto de las piezas emotivas para una segunda intervención? A ver, dale. La impresión de Cristian León. A ver, Cristian, ¿qué nos dejó en el mundo de las redes, en el ecosistema digital, esta primera y esta segunda vuelta? Encontraste grandes diferencias, me imagino en el PDC la más evidente. Libre parece que se mantuvo en una estrategia bastante pulcra y dirigida. Sí, justamente creo que es muy buena esta división entre la primera vuelta y la segunda vuelta, porque desde la perspectiva y los datos que tenemos han sido completamente distintas, ¿no? En la primera vuelta, como bien han mencionado, no ha habido, por lo menos por el PDC, no ha habido una gran inversión en tema de redes sociales, ¿no? Y ha estado muy colgada al crecimiento orgánico que tenía Edman Lara, ¿no? Porque sí es notorio cuando entra a la competencia electoral en mayo, cómo las cifras crecen, ¿no? Para el PDC y de alguna manera arrastra su campaña. En la segunda vuelta sí ha habido otro tipo de dinámica, ¿no? Donde efectivamente han tenido que invertir, como bien dice Martín, porque no podían no invertir, depender solamente del orgánico, pero sí se observa otro tipo de dinámica más enfocada no al posicionamiento de ya sea ideas o perspectivas propias de los candidatos y sus propuestas de gobierno, sino mucho ataque al otro candidato, ¿no? Y algo también muy particular que está en un documento que ha elaborado Fundación ARU, que les invito a que se lo puedan revisar, ¿no? Ha sido este alto crecimiento y este alto posicionamiento que ha tenido Libre, ¿no? Alianza Libre, que era muy por encima a lo que podía el PDC y el posicionamiento de palabras, ¿no? Algo muy interesante ha sido que las palabras con las cuales se referían los candidatos, los partidos, con respecto a su propia campaña, no reflejaba, ¿no? Su programa de gobierno, sino se reflejaba en el otro, ¿no? Y ante un competidor que no estaba ahí, que era Evo Morales, ¿no? Evo Morales y el MAS siempre estaba en las palabras clave de lo que mencionaban los partidos, ambos partidos, ¿no? Entonces, ha estado más hacia ahí que hacia las propias propuestas, ¿no? Y eso es algo que nos llamó la atención porque no se hablaba tanto de la crisis económica, no se hablaba tanto de la situación que está viviendo actualmente Bolivia, pero más referencia hacia el otro candidato, ¿no? Entonces, ha sido una dinámica muy diferente a la que hemos tenido en la primera vuelta. Cristian, ¿a qué atribuyes esta necesidad de ambas, diríamos, campañas de mencionar a alguien que no estaba en la papeleta, que no corrió? Evidentemente era una necesidad de distanciarse, ¿no? Criticando a lo que hizo en la anterior gestión
ya sea Evo Morales y también Luis Arce, ¿no? Las anteriores gestiones, para así diferenciarse de lo que ha sido el anterior gobierno, ¿no? O el gobierno saliente, y así más o menos posicionarse como algo nuevo, ¿no? Un ciclo nuevo, ¿no? Algunos dicen que es una transición, otros dicen que es un ciclo nuevo, pero definitivamente en sus discursos necesitaban mucho distanciarse de eso, ¿no? Así que ha sido muy evidente y en el documento que se ha publicado van a ver qué tan grande son esas palabras, ¿no? Ya sea Evo Morales, más Luis Arce, entre otros, y también las de los contrincantes, ¿no? Tanto en el tuto que menciona Paz y menciona Edman Lara. Lara es enorme, es incluso más grande que Paz, ¿no? Pero, y viceversa, se repite la misma dinámica en el PDC, pero no se observan, por ejemplo, crisis económica, gasolina, es decir, están ahí, pero son mucho más pequeñas en tamaño estas palabras con respecto a las menciones que han tenido las referencias al pasado, ¿no? Datos que lanza Cristian, podríamos decir que la segunda vuelta estuvo mucho más enfocada en los ataques, porque si las palabras más mencionadas o instaladas son Evo Morales, era para atacar, más era para atacar, Lara era para atacar, vimos que fue realmente toda la artillería pesada se fue contra las declaraciones de Lara, que obviamente daba tela para cortar, pero digo, ¿por qué esto sirve en la estrategia finalmente, Martín? Cuando estaba terminando la primera vuelta, ahí entre tantos profesionales del marketing político que aparecieron en medios, había uno que mencionó algo muy interesante, digo. Él decía, además, ¿no? Porque nosotros estamos enfrentando el balotaje estábamos enfrentando el balotaje como una novedad, ¿no? Entonces le preguntaban a este experto, ¿cómo es el balotaje distinto de cuando hay una primera vuelta donde tienes a varios candidatos, ¿no? Entonces, este experto decía, en el balotaje tú ya no tienes propuestas, tú tienes contrastes, ¿no? Además, ¿no? Yo leía la opinión de otro experto que decía, ustedes creen que han visto guerra sucia, no han visto nada. En la segunda vuelta va a ser peor, como que creo que fue en varios ámbitos, ¿no? Pero este primero lo que decía es algo muy interesante, ¿no? Que en el balotaje se ve más contrastes, ¿no? Que las propuestas. Es decir, tú tienes un candidato que dice, yo soy bueno, este es malo, conmigo nos va a ir bien, con este nos vamos a ir por el derrocadero, ¿no? Entonces, creo que el balotaje ha respondido justamente a todo esto. Y es interesante lo que menciona Cristian, porque de verdad, yo ahorita mientras Cristian hablaba, yo me he imaginado la nube de palabras que se ha formado y evidentemente las menciones a Lara han sido muchas más numerosas que las menciones a Paz. Y también, por ejemplo, las menciones a Evo Morales como parte de los temas que iban a estar en agenda, ¿no? Tenemos una crisis de carburantes, tenemos una crisis de dólares, también tenemos una orden de aprehensión pendiente, ¿la van a ejecutar, no la van a ejecutar? Entonces, creo que esos son los temas que han entrado en agenda para los dos candidatos, ¿no? Bueno, de hecho, hasta para la prensa, porque ayer había una conferencia, la primera conferencia de prensa del presidente electo, y dijeron 5 preguntas para los medios nacionales, y 2 medios se encargaron de preguntar sobre Evo Morales. O sea, perdieron el 50% de las preguntas, fue uno repreguntar sobre Evo Morales y qué le contesta al pedido de Evo Morales de no tocar el Estado plurinacional. Es que es un tema. Además, que no es que sea un pedido de Evo Morales, es decir, está en la Constitución. O sea, tocar el Estado plurinacional significaría hacer una reforma constitucional. ¿Sabes lo que conlleva eso? ¿No? O una constituyente de entrada. O una constituyente. Entonces, es un tema pesado. Creo que más bien los temas de coyuntura, justamente la solución de la crisis de los carburantes, de los dólares, el otro día ya se anunció casi de manera oficial que estamos en recesión. Creo que esos deberían ser los temas. Y es interesante lo que marcas, que 2 de esos 5 medios hayan puesto en agenda el tema Evo Morales, llama la atención, porque creo que ahorita, si bien es un tema importante, creo que ahorita hay temas urgentes, porque también la transición está a 3 semanas menos, ¿no? 18 días. 18 días nos separan de la transición. ¿No? Cristian, en esta identificación
de, por ejemplo, las palabras que se van instalando, y ya con el periódico del lunes, con los resultados, podemos realmente inferir que lo que ocurre en el ecosistema digital se traslada a la calle, a la realidad, diríamos, en el minibús, en el mercado, en las zonas periurbanas, o realmente hay una distancia que muchos candidatos y estrategas no supieron leer y entender. Eso es bien interesante porque sí y no. O sea, sí hay un reflejo con respecto a la realidad, pero la realidad propia de las redes sociales es una realidad que muchas veces está inflada. ¿Por qué está inflada? Porque justamente en los datos que se han venido analizando de cómo se ha movido la campaña digital, ¿no? Hay muchas cuentas que han sido creadas recién para estas elecciones, ¿no? Que son, no son cuentas realmente que podemos decir que son personas que, digamos, una cuenta, una persona, sino que es una persona que ha creado 10, 15 cuentas y que son cuentas que no tienen entonces esa trayectoria, digamos, en el tiempo como para decir que es realmente lo que piensa un ciudadano, ¿no? O sea, me refiero que han inflado a través de estas cuentas falsas, ¿no? Los temas en tendencia, ¿no? Para hacer campaña, ¿no? Y esto es algo que ocurre en todas las campañas en el mundo, ¿no? Entonces, aquí es un problema de que muchas cosas que hemos visto en redes sociales realmente no tienen ese relato en la realidad, ¿no? Porque vienen de campañas infladas, ¿no? Pero sí podemos decir también que con respecto, por lo menos, a la primera vuelta, yo hablé con muchas personas que decían que el PDC iba a tener un mucho mejor resultado de lo que decían las encuestas, ¿no? Porque conocían que en redes sociales Edman Lara justamente tenía un gran apoyo, ¿no? Me decían, vas a ver que el PDC o va a salir segundo o va a salir primero, ¿no? Y para mí era un poco difícil de creer eso, pero decían, es que en las redes sociales realmente esta persona tiene mucho apoyo, ¿no? Entonces ahí también ves que sí había algo que nos estaba diciendo las redes sociales que no lo estaba diciendo las encuestas, ¿no? Entonces, sí, y no, hay algo interesante ahí para analizar. Confesar que un colega, solamente un colega fue acá en la redacción, anticipó y nos dijo, creo que era jueves o viernes previo a la primera vuelta, nos dijo, el PDC va a llegar a la segunda vuelta. Apostamos, de hecho. Y bueno, perdimos y él ganó. Hay algo que sin lugar a dudas sorprendió y que trascendió de las redes a la realidad, pero lo que dice Cristian también es que no todo lo que ocurre en el ecosistema, en ese tupper de lo digital, es real. De hecho, hay un informe que hoy, hace instantes, presentó la misión de observación de la Unión Europea, y hay un dato que tiene que ver con las redes sociales y la guerra sucia, que me parece interesante. La misión de observación de la Unión Europea advirtió que la campaña negativa se trasladó de las redes sociales a los medios tradicionales, especialmente a la televisión, fenómeno que no se había producido en la primera vuelta. Es decir, que ya muchos canales de televisión se apropiaron, diríamos, de la guerra sucia que transcurría en las redes. ¿Este fenómeno va a ocurrir más seguido, tú crees, Martín? Yo más bien pensaría, eh, es un poquito complicado dar nombres, pero yo más bien la guerra sucia en canales de televisión sí la vi en la primera vuelta. Tal vez no tan marcada, no tan pronunciada, pero sí la vi. Entonces hay ahí un par de medios que han sido particularmente incidentes. Entonces, sí, yo te diría que hay un par de medios que yo ahorita los tengo identificados que sí han... ¿Canales de televisión? ah, canales y programas que han sido un poquito más vocales, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que también pasa una cosa, en nuestra cultura democrática tiene sus ribetes, ¿no? Acá, por ejemplo, no es común que un medio
se pronuncie de manera institucional a favor de un candidato. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos ocurre. Fox News dice es pro-Trump, es un canal republicano, por Claro, lo menos. no es que se moleste mucho en ocultarlo, digamos, pero semanas antes de las elecciones tú ves al New York Times, al Washington Post, sacando un titular diciendo nuestro apoyo es para tal candidato. ¿Se debería hacer eso? ¿No? No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Como te digo, yo no veo que sea parte de nuestra cultura democrática, porque también la gente le exige a nuestros medios esa imparcialidad, ¿no? Y tú, más bien, o sea, yo pienso que sería muy arriesgado, ¿no? Que un medio como La Razón, ATV, no sé, Panamericana, de repente, antes de un acto electoral diga nuestro apoyo es para tal candidato. Creo que no creo que sería algo positivo, como te digo, porque no es parte de nuestra cultura democrática. Pero aquí ha pasado algo bien interesante también. Nuestros medios siguen funcionando como instituciones, ¿no? Nosotros los adoptamos así, ¿no? Han tenido una evolución. La Razón era un medio escrito que ahora es una entidad multimedia, ¿no es cierto? O sea, mira lo que estamos haciendo acá. Entonces, han tenido esa evolución. Esa evolución es muy poco probable que se dé, por ejemplo, para influencers, ¿ya? Para personas que están en las redes, que tienen una influencia, ¿no? Y que de repente les es un poquito más fácil que estas personas digan yo voy a apoyar a este candidato. Bueno, de hecho lo hemos visto. Varios lo han hecho, exacto. Sí, ha sido una novedad eso. Varios lo han hecho. Creo que es más fácil, en resumen, lo que te digo es más fácil que lo haga una persona a que lo haga una institución de medios. No sé si estamos listos para un viraje de esa naturaleza. Es un punto bastante interesante. La anterior semana hablábamos con Natalia Aparicio, politóloga y creadora de contenidos, está en el mundo de los streamings, y decía, hacía este apunte de los influencers, ¿no? Esta nueva categoría que arrancó producto de la irrupción de las redes sociales y que han jugado un papel en esta segunda vuelta, sobre todo. Hemos visto a varios ya mostrar su apoyo, sobre todo a la Alianza Libre. En ese sentido, Cristian, ¿qué te deja esto de que los influencers que están, diríamos, cada uno es dueño de su canal, de su imagen y todo eso, ya empiecen a jugar en la política y a incidir en el voto, por lo menos de sus seguidores? Es un tema muy, muy complejo y controversial. Acá es un debate abierto, ¿no? Porque efectivamente los influencers, tanto individuos, personas, ¿no? Tienen todo el derecho de posicionarse y de comunicar lo que quieran, ¿no? Sin embargo, y aquí hay un dilema enorme, es cuánto también no son responsables, cuántos son responsables con respecto a los discursos que emiten, ¿no? Hemos visto cómo influencers han tomado posiciones muy complicadas, como por ejemplo decir que volvamos al voto censatario, ¿no? O sea, que no haya voto universal en Bolivia. Hemos tenido influencers que han dicho también discursos que podrían incluso considerarse racistas, entre otros, ¿no? Entonces, acá no hay una claridad con respecto a, por ejemplo, si un influencer debería estar sujeto, por ejemplo, a cierto tipo de regulación con respecto a estos discursos que emiten, ¿no? Pero sí a lo me queda claro es de que si hay, digamos, un pago de por medio para que un influencer difunda información con respecto a un partido político o un candidato, eso sí debería estar de alguna manera regulado en la ley electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay ese pago, por lo menos debería haber transparencia de que ese influencer está impulsando tal candidatura, pero por medio de una transacción, ¿no? De un contrato.
que no es lo mismo que, digamos, yo como ciudadano diga voy a votar por tal candidato porque yo quiero votar por ese candidato, porque me gustan sus ideas, pero porque me está pagando, ¿no? Eso es completamente distinto porque los influencers sí tienen, en tanto su nombre de influencia, sí tienen una capacidad de mover la opinión pública, ¿no? Entonces, si no hay transparencia en por qué están apoyando a un candidato o a un partido político, pues ahí se vuelve un poquito complicado, ¿no? Porque la verdad es que los ciudadanos tenemos también el derecho de saber por qué lo apoyan, ¿no? Si, sobre todo si hay una transacción por detrás, ¿no? Acá no hay mucha claridad sobre cómo hay que regular esto. Hay muchos partidos, pero muchos países que están viendo cómo hacer esto, pero sí es un gran debate, ¿no? Sobre el poder que tienen justamente en la opinión pública. Y claro, me imagino que se agrava la situación si de por medio hay recursos públicos. Haciendo referencia o alusión a, recuerdo un viaje, un operativo que hizo el Ministerio de Gobierno y el exministro Eduardo del Castillo fue con un grupo de influencers en el helicóptero. No fue ningún medio, pero sí algunos influencers. Nunca se supo si les pagaron o no, pero ahí estamos entrando en un terreno realmente nuevo de ver para dónde vamos, Martín. Totalmente, totalmente. Y como dice Cristian, uno tiene derecho a saber, ¿no? Es decir, si una persona tiene, no sé, 500,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores, como persona, es que ese es el detalle. O sea, vivimos una época en la que la diferencia entre la comunicación institucional y la comunicación personal, pese a seguir vigente, ¿no?, ha tomado este viraje, ¿no? Un influencer que tiene 500,000 seguidores, ¿qué necesita para comunicarse? Nada más desbloquear el celular y comenzar a hacer un video, publicar un estado, un tweet, un estado de Facebook, etcétera, ¿no? Cosa muy difícil para un medio. Fíjate lo que ha pasado la semana pasada con George Stephanopoulos de la ABC, ¿no?, que lo cortó en una entrevista a J.D. Vance, ¿no? Pero, es decir, y claro, ahora, por ejemplo, la ABC está bajo el fuego de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque le hizo un par de preguntas incómodas que el vicepresidente de Estados Unidos no contestó, y él agarró y le dijo, no señor, yo le estoy hablando de tal cosa, usted me está respondiendo, yo le estoy hablando de peras, usted me está hablando de manzanas. No, pero bueno, ¿sabe qué? Vamos a cortar la entrevista, gracias, pum. Él lo hizo como el personaje que es, ¿no?, llevando el medio que era la ABC, ¿no? Yo me pregunto cuántos influencers, cuántas personas que tienen 500,000 o millones de seguidores estarían dispuestos a hacer eso, ¿no? Entonces, es muy complicado, es como dice Cristian, es un tema complejo, ¿no?, que hay que ver hasta dónde se lleva. Lo de los recursos públicos también, ¿no? Hasta yo te diría, si es algo privado, uno tendría derecho a saber. Tú los ves a los influencers, por ejemplo, no sé, hola chicos, hoy me ha llegado un regalo de tal marca, ¿no? Vamos a abrir la caja. Hasta ahí todo bien, tú sabes que es decir, este influencer está haciendo algo porque hay una colaboración pagada de marca X que le ha enviado este regalo, una polera para que se la ponga, este producto para que se consuma y tal, ¿no? Pero el problema es cuando la colaboración pasa muy por debajo, ¿no? Y de repente alguien le pregunta, bueno, ¿está todo bien contigo? O sea, ¿vas a ser explícito en lo que quieras decir? ¿No? Es un tema complejo, pero es un tema que de alguna manera se está institucionalizando. La semana pasada el gobierno chino ya les ha impuesto a los influencers una obligación de tener algún tipo de certificación, ¿no?, para hablar del tema que vayan a cubrir, ¿no? Y eso me parece, es decir, no me parece atentatorio contra la libertad de expresión, todo lo contrario, me parece bueno, porque hoy en día tú entras a las redes y de repente encuentras a una persona que te dices, sí, vamos a iniciar la dieta keto, tú también puedes hacerlo. Para iniciar un tipo de dieta, lo mejor que tú puedes hacer es ir donde tu doctor y ver si te conviene o no, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, consejos financieros. Bueno, ahí tienes el Internet, que es un universo, ¿no?, para eso.
Cristian, nos estamos metiendo a un terreno que creo que daría para otro programa. Tenemos que establecer esto sí. porque es interesante ver cómo el crecimiento exponencial, la presencia de repente personajes bolivianos en las redes que se convierten en influencers y de qué manera ya están jugando en procesos electorales. ¿Hay algún dato que no sé si desde Internet Bolivia tengan, por ejemplo, el crecimiento del consumo de Internet que más o menos nos demuestre que, no sé si el Facebook sigue siendo la red social más utilizada, creo que ya ha sido superada por el TikTok y de esta manera estamos entrando prácticamente a un mundo totalmente digital en el que la mayor parte de la población ya está, de Bolivia? Bueno, así dato duro, lo que se sabe, ¿no? Es de que sí, efectivamente, TikTok ha superado a Facebook en cantidad de usuarios. No, no sé, capaz Martín tenga también la información. Creo que está ya por los 7 millones, algo así, no me acuerdo, sinceramente, no quiero también desinformar, ¿no? Pero sí es un dato bastante alto. ¿No? Lo que se sabe también de las últimos datos del INE es que ya más o menos el 70 y algo por ciento de la población accede a Internet, ¿no? En Bolivia. Entonces, somos una sociedad bastante digitalizada, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Obviamente, la forma como consumimos información, cómo accedemos o cómo tenemos esta relación con las tecnologías ya es bastante importante y es algo que tiene que ser tomado muy en serio, ¿no? Sobre todo para próximas elecciones, ¿no? En las próximas elecciones, además, ya no va a ser el tema de los influencers, ¿no? Ya va a ser el tema de la inteligencia artificial y quizás otras tecnologías que vayan surgiendo en el medio, ¿no? Entonces, realmente nuestra legislación necesita actualizarse con respecto a todos estos fenómenos que están sucediendo. Tendremos subnacionales en marzo, así que vamos a tener para largo. Me imagino que los influencers locales van a jugar alguna fichita, ¿no? De repente ir a buscar algunos baches y decir, mira, yo creo que este o esta candidata va a solucionar estos baches. Así que los vamos a estar convocando. Martín, Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos la mesa pendiente para hablar de los influencers, ¿les parece? Ya vemos si la siguiente semana o la subsiguiente. Gracias, Martín. Gracias a ti, como siempre. Un abrazo a Cristian. Gracias, Cristian León, director de la Fundación Internet Bolivia. Un fuerte abrazo y la siguiente ya acá presencial con Martín más. Nos tomamos un café. Perfecto, muchísimas gracias. Igual un saludo a los dos. Gracias, Martín Díaz Meave, comunicador social, especialista en marketing también, Cristian León, director de la Fundación Internet Bolivia. A propósito de lo que nos dejaron las redes sociales y el Internet, los influencers, cómo jugaron en esta selección.